Y realmente lo que vamos viendo hasta este momento es que sí hay cosas por las que vale la pena llorar. Y como iglesia todavía más, que realmente lo que podemos vivir personalmente, lo que podemos estar viviendo como sociedad, lo que estamos viviendo como iglesia, causa un dolor profundo en nuestra alma. Vemos que lo que Dios abomina, lo que Dios más detesta es acabar con la vida, y que muchas veces nosotros hemos sido parte o hemos sabido o hemos dejado, y eso es como si nuestras manos también estuvieran manchadas de sangre, y lo que la iglesia tiene que hacer es arrepentirse, es purificar su alma delante de su Creador, confesando su pecado, para que toda esa vergüenza y toda esa culpa que generalmente nos hace que estemos inactivos, que no podamos levantarnos, pueda ser quitada y tengamos la fuerza suficiente para levantarnos por lo que vale. Y lo que vale es lo que a Dios le importa. Entonces, esta pregunta nos lleva directamente a nuestro corazón. ¿A qué hay en nuestro corazón? Que nuestra conciencia pueda estar en paz con Dios y que podamos encontrar esa fuerza para transformar lo que hay a nuestro alrededor y sanar lo que hay en nuestro interior. Para eso vamos a introducir leyendo este salmo, que es lo más precioso cuando estamos en el Evangelio: saber que hay una gracia, saber que hay un perdón, saber que Dios nos da un nuevo comienzo cuando nosotros podemos reconocer y podemos confesar y podemos ser limpiados para tener justamente el entendimiento de lo que Dios quiere que hagamos para nuestra vida. Dice el Salmo 32: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Este pasaje que nos compartió Francisco de Deuteronomio 21, bueno, quiero nada más como mencionar esto antes de empezar, porque creo que es lo que hemos estado viendo, nada más que como que hay que resumirlo y no sé cómo lo resumirían ustedes esta parte de la vida, ¿no? Por ejemplo, en el pasaje que nos leyó Francisco de Deuteronomio 21 del 1 al 9, donde hallan al muerto, ahorita que lo estaba pensando, lo que vemos ahí es la pasión de Dios por la vida. No sé si lo pueden ver, porque este ministerio se llama Pasión Vida, porque hay una pasión de Dios por la vida. O sea, no porque se le ocurrió al pastor John Ensor ponerle Pasión Vida, sino porque a la luz de todos estos pasajes que hemos visto, porque hemos visto Biblia, ¿no? Hoy podemos ver que hay una pasión de Dios por la vida. Y cuando hay alguien que está muriendo de la forma en que como sociedad estamos matando a los no nacidos, a los niños no nacidos, sí hay una consecuencia y sí hay una demostración de Dios, de su pasión por la vida. Y en ese pasaje lo que vemos es que hay una parte del pueblo ahí, en ese contexto, que es responsable
de ese muerto, aunque ellos no lo hayan matado, pero sí la sangre de esa persona está en sus manos. Y cuando pasamos en el tiempo y venimos aquí ahorita a la iglesia Vida Vertical, ¿verdad? La iglesia Vida Vertical, los responsables, que ya lo vimos, pero nada más como para dejarlo bien antes de empezar con lo que les tengo que decir. Los responsables, como en el pasaje los responsables hay quienes eran jueces, eran ancianos, no eran levitas, era la jerarquía del pueblo, la más alta. Nosotros, como iglesia, estábamos platicando ahorita con el pastor hace rato, nosotros como iglesia, así como en ese entonces ellos ponían el estándar de la justicia, ellos, esos jueces, nosotros como iglesia somos los que ponemos el estándar, ¿no? de cómo proteger la vida. O sea, no son las instituciones, porque lo que ha pasado es que como iglesia le hemos cedido derechos a las instituciones que las instituciones no tienen, porque aquí el que da el valor de la vida es Dios, como lo vimos desde el principio. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué somos? ¿Se acuerdan qué somos? ¿Qué dice en Apocalipsis? Bueno, no nada más en Apocalipsis, dicen varios pasajes de la Biblia que somos luz. ¿Y qué más? ¿Y qué más somos? ¿En qué lugar nos pone el Señor ya que somos redimidos? Ya como redimidos. Nación santa, de sacerdocio. Entonces no es de que, porque ya somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces nosotros ponemos el estándar. Entonces nada más quería para que también meditemos en esto, ¿no? Tenemos una responsabilidad, no nada más porque sabemos, sino porque Dios nos la ha dado dentro de la sociedad para nosotros, pues sí, de alguna manera tomar la autoridad que Él nos ha dado para lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería decir esto antes de empezar. Hay muchas cosas que me gustaría decir, pero bueno, justo en abril del año pasado, sí, a finales de abril del año pasado, por ahí del 30 de abril del año pasado, yo tenía con mi esposa Paula 3 hijos, o sea, tenemos 3 hijos. Pero, o sea, yo conscientemente nada más tenía esos 3 hijos. Pero por ahí del 29, 30 de abril, el 30 de abril, Dios puso en mi conciencia que tengo 5 hijos. O sea, yo tengo 5 hijos. 2 que están en la presencia del Señor y 3 que están aquí con nosotros. Y todo eso pasó en un proceso que justo empezó aquí, allá en Coajimalpa, pero aquí en la iglesia. Y además en marzo también, de hace 2 años, yo estaba igual que ustedes sentado ahí. Y cuando llegamos a este punto, ya mis manos ya estaban manchadas de sangre y yo no me había dado cuenta. O sea, yo conscientemente esa sangre no estaba en mis manos. Pero ese día, de pronto tenía mis manos llenas de sangre y yo no sabía qué hacer. Era nuevo en la iglesia, acababa de llegar. Yo llegué en noviembre y en marzo fue esta plática que nos la dieron. Yo no conocía prácticamente a nadie. El único que más o menos tenía algo de confianza era con Francisco, que a él fui y le conté. Pero yo, cuando terminó la reunión, yo tenía ganas de levantarme y decir, yo tengo las manos llenas de sangre. O sea, yo quiero contar mi testimonio y justo es lo que, no sé si lo ven, pero cuando leemos el Salmo 32, lo que vemos es nuestra historia, o sea, la historia de cada quien, independientemente de nuestro pecado, pero vemos esa historia de redención, cómo el Señor nos perdonó, ¿no? Cómo el Señor nos hace bienaventurados y nos pone en el pasado de cuando habíamos callado en nuestro pasado, ¿no? Cómo se secaba nuestra vida, ¿no? De pronto, cuando llega ese profeta Natán y nos hace ver realmente lo que habíamos hecho, es cuando
cuando nos damos cuenta de cuán grande es nuestro Salvador, ¿no? Cuando llega Natán y le pone en la cara a David lo que hizo, se da cuenta de lo que, o sea, realmente se da cuenta de que había pecado, ¿no? Entonces, eso mismo me pasó a mí hace 2 años, igual en marzo, pero de hace 2 años, estando sentado ahí en la iglesia de Coajimalpa. Entonces, pues bueno, cuando yo tenía como, no sé quién de aquí tiene 20 años, ¿alguien tiene 20 años? Bueno, yo tenía 20 años y yo como hombre fui educado como la mayoría de los hombres son educados pues en muchas sociedades, ¿no? A tener relaciones sexuales, ¿no? Así como, literalmente lo voy a decir así, aunque suene feo, pero como animales. Porque así somos educados, o sea, ya a la luz de la palabra lo puedo decir así, ¿no? Somos educados como, muchos hombres somos educados como animales, a tener relaciones promiscuas, o sea, se llama promiscuidad, ¿no? Entonces yo tuve relaciones con una chica, ¿no? Y ella quedó embarazada. Yo no iba a la iglesia, por supuesto que no era cristiano, ni mucho menos. Yo no tenía ni idea de lo que... O sea, sí sabía que estaba embarazada porque me dijo y porque salió en la prueba, pero pues yo tenía la idea igual de que... Es más, no tenía ni idea de nada, porque el problema o sea, a lo que voy es que el pecado del aborto, en mi caso y creo que en muchos casos, es consecuencia de una cadena de pecados que vamos arrastrando. O sea, yo venía arrastrando una cadena de pecados pues a mí me gustaba estar en la fiesta, en las drogas, en el alcohol, así el sexo y todas esas cosas, porque pues eso era lo que el mundo me ofrecía y yo ahí estaba y eso era en lo que me deleitaba. Entonces llegamos a este punto, yo le dije a esta chica pues que si quería tener al bebé que lo tuviéramos, pero ella dijo que no. Entonces yo conseguí el dinero y conseguí todo para que ella, y la llevé y ella abortó. Entonces bueno, aquí voy a hacer otra pausa y voy a abrir otro paréntesis. Una de las cosas que me tiene aquí parado es que nosotros empezamos a ser cristianos hace como, o sea, bueno, yo fui salvo hace como ya 20 años a esta fecha. Hace como unos 10 años quizás empecé yo a conocer la Reforma y empecé a conocer todo el movimiento protestante y empecé a entender cosas del Evangelio que antes no entendía tan claramente, como lo que es el pecado, lo que es Satanás, el infierno y todas estas cosas. Sí sabía que Satanás era el enemigo, que yo estaba en sus manos, eso lo tenía clarísimo, pero no tenía tan claro lo que era el pecado. Entonces, bueno, hace como unos 5 años yo me metí a un seminario y, bueno, es un seminario, vale mucho la pena, yo no digo que no, pero lo más importante, y que no lo cambio por nada, y cada centavo que he pagado por ese seminario ha valido la pena, es porque en ese seminario yo empecé a entender lo que es la masculinidad bíblica. Yo antes decía que las primeras veces que yo compartía mi testimonio decía que había aprendido a ser hombre, pero luego pues, todo el mundo se reía porque decía, pues ¿cómo que no? O sea, ¿cómo que estás aprendiendo a ser hombre? No, sino que aprendí a ser... bueno, el pastor Natán un día le oí decir eso, de la masculinidad bíblica, ¿no? Por eso es bueno estar cerca de los pastores, porque usan los términos como deben de ser. Entonces, y por eso no lo cambio, porque yo empecé a entender lo que era ser la masculinidad bíblica, lo que es ser un hombre a la luz de la palabra y conforme al diseño de Dios. Entonces, eso es lo que me hace hoy estar aquí y veo cómo Dios se ha movido en mi vida y en la vida de mi esposa también. Cómo ha sido bueno que en un proceso muy largo en el camino nos llevó primero a la iglesia de Coajimalpa y unos meses después ya estábamos sentados en este seminario, en esta capacitación.
Pero yo les digo, yo estaba ya en ese proceso de entender lo que es ser un hombre. Entonces, cuando de repente oigo lo tremendo que es esto, y que yo como hombre, porque otra cosa también que también pasó ahí, era que también la capacitación también la dio un hombre. O sea, en un tema que como sociedad creemos que es 100% de mujeres, o sea, me refiero a la sociedad afuera, porque como iglesia sabemos que no. Y ese es el punto a donde quiero llegar. Cuando se da un aborto, la primera cosa, una de las primeras cosas que como hombres, como yo como hombre me di cuenta, es que fallé. O sea, fallé en mi propósito, fallé en lo que Dios tenía para mí desde el principio, como lo vimos, ¿no? Dios nos creó y como hombre y como mujer, y a cada uno nos pone en una, yo creo en esta parte del complementarismo, ¿no? Nos pone como complementos. Entonces, en el momento en que yo dejo de proteger a esa mujer que quedó embarazada y a ese bebé que estaba en su vientre, yo fallé como hombre. O sea, mi propósito en el plan de Dios se cayó, fallé y dejé de ser un hombre conforme al propósito de Dios. Seguía yo siendo un animal y seguí siendo un animal hasta que me llegó el Evangelio y empecé a entender lo que era el pecado. Ahora, cuando ya llego y me casé con Paola, tuvimos, nos casamos como al año y medio, ella quedó embarazada y perdimos ese bebé. O sea, ese es uno de los dos bebés, ese es el segundo bebé que está allá, al que me refiero. Entonces, en mi historia hay un bebé que fue un aborto en el que yo consentí, digamos, y lo voy a decir como tiene que ser, yo maté a mi hijo, o sea, así como yo maté a mi hijo, porque eso es lo que pasó. O sea, la palabra aborto, como decía Francisco hace rato, nuestras palabras esconden y maquillan las cosas, pero en realidad yo no aborté a mi hijo, yo maté a mi hijo, yo lo maté, o sea, yo consentí, pero en mi responsabilidad delante de Dios, yo maté a mi hijo y mis manos estaban manchadas de sangre. Y en el segundo caso fue un aborto espontáneo, pero bueno, voy a explicar nada más por qué este es importante. Porque cuando pasó ese aborto espontáneo, yo igual dije, bueno, pues sí, o sea, se veía ahí un montón de, pues un tejido y sangre, porque sí se veía, o sea, creo que sí, si mal no recuerdo, lo vi. Y nunca quedó en mi conciencia, y siendo ya Paola mi esposa, nunca quedó en mi conciencia que ese era un bebé y que ella estaba viviendo un luto. O sea, ella sí estaba viviendo un luto que yo no viví. Entonces, ahora sí, regresamos a abril del año pasado. En abril del año pasado, por la hermana Mirna, que muchos conocen aquí, y ya estando en el Ministerio de Semilla de Esperanza, la hermana me dijo, oye, va a haber un retiro de sanidad para hombres, de sanidad en el tema del aborto. Yo decía, bueno, pero si yo cuando Paola abortó, yo le confesé mi pecado, lo que había hecho antes a Paola, y se lo confesé a Dios y ya, ¿no? O sea, yo estoy perdonado. Pero bueno, voy a tomar el retiro. Entonces, eso se los digo porque cuando nosotros caemos en esta conciencia, y si alguien está aquí y ha pasado por eso, puede decir, bueno, pero si yo estoy aquí, yo ya soy miembro de la iglesia, Dios ya me perdonó. El punto es que, bueno, yo accedí y me conecté en una reunión de Zoom con unos hermanos de Puerto Rico. No me preguntaron, nada más me preguntaron que cómo me llamaba y me dijeron, órale, entra al taller. Entré al taller, una vez a la semana nos conectamos y empezamos en un estudio bíblico a ver el tema del aborto del lado de los hombres. Es un estudio bíblico semanal que duró 6 semanas y que concluyó en un retiro. Estos hermanos, por la pura gracia del Señor,
y porque Dios lo puso en su corazón, me pagaron el boleto y me llevaron al retiro. O sea, después de las 6 semanas de los estudios semanales, en donde yo tuve un encuentro con el Señor, en donde encaró mi pecado, o sea, esos estudios y estas pláticas son como ese Natán que llegó con David. Sí quiero que vean eso, porque muchas veces nos sentimos, pues David ya era rey, o sea, ya estaba en el trono, su ejército ya estaba en la pelea, el arca ya estaba con él, Dios estaba a su favor, él ya era salvo. Sin embargo, tuvo que llegar un Natán a encararlo con su pecado, porque él lo tenía bien escondidito, bien enterrado, ¿no? Él era salvo, siempre salvo. Pues no, claro que no, hay que estar viendo. Dios nos está llevando todo el tiempo a ver en nuestro corazón, ver lo que hay guardado, lo profundo, porque si no, ¿de qué vale el sacrificio de Cristo? O sea, Dios no se hizo hombre y no fue y llevó a su Hijo a la cruz para que nosotros dijéramos, no, pues ya soy salvo de mis pecados, ya no importa lo que hice, ahora importa el futuro. Sí, y sí es cierto, pero yo no le daba tanto valor al sacrificio de Cristo hasta que me di cuenta hasta dónde metió la mano el Señor para sacarme de donde estaba. Y ese fue ese pecado del aborto. O sea, yo antes no decía yo maté a mi hijo, ¿no? Yo antes no decía nada, o sea, ya lo tenía borrado. O sea, el aborto para mí era una historia ahí de mi rebeldía y de mi fiesta y de mi desobediencia, ¿no? Entonces, lo que ahora veo es que el aborto en mi vida fue la punta de la maldad en donde yo había caído. De ahí para allá, pues Dios me salvó de la muerte, ¿no? Pero bueno, en lo que quiero que entiendan es esto. Dios nos ama tanto que usa nuestro testimonio para ayudar a más personas. O sea, nuestro propósito, lo vuelvo a repetir, es que ustedes se levanten de aquí y antes de 15 días puedan compartir esto con alguien. Que no dejen que pasen 15 días sin que ustedes hayan compartido esto con alguien. Porque lo que ustedes hayan vivido aquí, lo que hayan vivido antes en relación a este tema y lo que vayan a ver después de hoy, es un testimonio para ayudar a otras personas. Entonces, a mí, cuando yo lo veo así desde acá, veo como Mirna me jaló, así casi me obligó a tomar el retiro. Cuando yo estaba en Puerto Rico, ya ahí de repente así sorpresivamente, ¿no? De repente estuve ahí 4 días o 5 días. Estuve en realidad ahí en la isla 3 días, ¿no? 2 noches. Cuando estaba ahí yo decía, bueno, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es el propósito? O sea, yo ya había llorado en las semanas anteriores. Ya había entendido lo que había hecho, ya estaba totalmente consciente, ¿no? Pero no había visto el tamaño del perdón que el Señor había ejercido en mi vida. Entonces, pues eso, me di cuenta primero de que yo no había vivido un luto por el hijo que había tenido con mi esposa. Eso me partió el corazón, me partió el alma, porque ni siquiera yo lo había llorado con ella. Y eso yo ahí no lo podía creer. O sea, de verdad, sentado ahí viendo en ese lugar, yo no podía creer como cristiano, ni siquiera después de 18 años de cristiano, de 20 años de cristiano, no podía creer que Dios me tuviera que llevar hasta Puerto Rico o sea, viajé 24 horas de ida y 24 horas de regreso por las escalas, ¿no? Por el vuelo más barato, ¿no? Pero eso tuvo que hacer Dios para que yo me diera cuenta de que ni siquiera había llorado a mi hijo como hombre, o sea, yo como hombre. O sea, yo había puesto mi semilla en el vientre de mi esposa, en mi esposa, para que ese niño fuera durante el tiempo que fue, y ni siquiera me había dado cuenta de que era mi hijo y no lo había llorado.
Entonces, bueno, esa fue la primera cosa que hizo Dios. Yo llegué y antes de decirle hola a mi esposa, le dije perdóname, ¿no? O sea, ella fue por mí a abrir la puerta y le dije perdóname porque ni siquiera me había dado cuenta de que tú habías vivido un luto y yo no te acompañé, ¿no? Y la otra era el otro, ¿no? Que yo maté a mi hijo, yo maté al otro hijo, yo lo maté. Entonces, bueno, eso tuvo que hacer el Señor puso a estos hombres en Puerto Rico. Las cosas que hace Dios son increíbles porque en esas reuniones por Zoom, ¿cómo les digo? El Espíritu, no sé cómo lo ha vivido cada quien, pero el Espíritu Santo sí nos unió de maneras sorprendentes, o sea, de maneras asombrosas. O sea, yo me asombro, yo oía a los hermanos y lloraba, ellos me oían y era como si estuviéramos sentados en el mismo lugar, o sea, era increíble. Todavía nos reunimos ahora hace 15 días y era como si estuviéramos en el mismo lugar, el Espíritu Santo acercándonos de unas maneras increíbles. Y eso es otra cosa que quiero que vean antes de no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno. La pasión de Dios por la vida llega a estos niveles, o sea, a niveles de que me pone a mí a hablar con ustedes. O sea, si me hubieran visto ayer, no hubieran creído al que están viendo hoy aquí, ¿no? Yo oí testimonios en Puerto Rico que hicieron que nos amáramos como hermanos antes de siquiera tocarnos. Ya cuando estábamos allá nos pudimos abrazar y todo, y ver qué potente, qué poderoso es para Dios esta pasión por la vida, o sea, por proteger la vida, por atesorar la vida. Porque una de las cosas, antes de la vida, ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios antes de la vida? ¿Qué es lo más importante para Él, para Dios, en Él mismo? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que puso Dios en nosotros, que es muy importante para Él y que no es nuestro? Y luego, ¿qué hay en la imagen de Dios? ¿Qué hay en la imagen de Dios que es importante para Dios? No para nosotros, sino para nosotros también, pero antes para Dios. ¿Qué hay en su imagen? Su gloria. La gloria de Dios es lo más importante para Dios. Como nosotros somos portadores de su imagen, tenemos una parte de su gloria. Y eso es invaluable para Dios. Por eso estamos aquí. Para que ustedes se den cuenta de que en Dios hace cosas increíbles. Miren, hace también como un mes estuvimos en Aguascalientes, en una iglesia allá en Aguascalientes, compartiendo también esto. Y bueno, era una iglesia pentecostal, entonces bueno, hay otro movimiento diferente que aquí, ¿no? Era todo totalmente, no se imaginan cómo, pero bueno. Pero o sea, bueno, sí, más bien yo también venía de ahí, entonces no me sorprendió tanto, pero bueno, lo que les quiero decir es lo que Dios hace es oí testimonios que nada más había leído, o sea, me refiero a testimonios tan fuertes, o sea, de verdad tan fuertes. Yo nada más los había leído en libros de consejería, pero los oí de viva voz, ¿no? Y bueno, yo sé que todo el mundo sabe que no es casualidad, pero todas las personas que se pararon a dar los testimonios eran puras mujeres. O sea, ni un solo hombre se atrevió a pararse. Entonces, les digo, ese es un motivo que me tiene aquí. Que sí, como hombres tenemos una responsabilidad muy grande. O sea, no es de que la mitad de la mujer y la mitad del hombre. Si somos complementarios, es la responsabilidad igualita que la tuya, mujer, que la mía, hombre, en una relación y en un embarazo y en todos esos temas. Los hombres hacen cosas, bueno, ahí oí cosas así que rayan en lo monstruoso, ¿no?
que te les digo, nada más las había leído, y ninguno fue capaz de pararse y decir, yo hice eso. Ninguno, y quizás estaban sentados ahí. Entonces, bueno, lo que vemos en el Salmo, cuando leen bien y lo leen detenidamente, el Salmo 32 completo, cuando leemos al final del Salmo 32, porque es el proceso del perdón. Si ustedes lo ven detenidamente, el Salmo 32 nos lleva del presente en los primeros 2 versículos, o sea, es bienaventurado y bienaventurado, 2 veces bienaventurado. Soy doblemente bienaventurado. ¿Por qué? Pues porque el Señor me sacó de donde estaba y me perdonó por su gracia, ¿no? Entonces soy doblemente bienaventurado. Y luego nos lleva al pasado, ¿no? Otra vez, ¿no? Cuando me callé, no tenía ni idea de dónde estaban ocultos mis pecados, pero luego Él me salva y entonces la liberación me empieza a rodear, ¿no? Y en este retiro, y es el punto de esta tercera pregunta, ¿cómo llevamos la gracia del Evangelio a los que son culpables de abortos, de manera que puedan sentir que han sido perdonados y puestos en libertad? En este retiro, después de darme cuenta de estos 2 hijos y de que ya tengo 5 hijos y todas estas cosas pues con las que el Señor me confrontó, se los voy a espolear, pero no importa. Hay una parte que dice, ¿tú qué le dirías o qué le vas a decir a tu hijo cuando lo veas en el cielo? Y bueno, ahí está la pregunta, ¿no? ¿A dónde se van los niños, no? Y bueno, ya vimos, Fran más o menos nos explicó, creo que más bien lo explicó bastante bien, son sin culpa, o sea, ni siquiera tienen capacidad de pecar. Por eso creemos que los niños, y no creo que esté yo diciendo ninguna herejía, los niños sí son llevados al cielo, los niños sobre todo los niños que son abortados, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías, qué le vas a decir a tu hijo cuando lo veas? Entonces mi primera respuesta fue, le voy a pedir perdón, pero ¿sabes qué? Digo, voy a ver medio pentecostal, pero yo de repente, ya sabes cómo opera esto, ¿no? De repente entendí que yo cuando vea a mi hijo no le tengo que pedir perdón de nada, porque el Señor ya me perdonó, el Señor ya me perdonó a mí, y ahí en ese lugar mi hijo no tiene conciencia de que yo lo asesiné, porque yo soy perdonado por el que es el Rey en el lugar en donde está mi hijo, por el que es el sol de justicia, ¿no? Entonces, el perdón del Señor, y eso es a lo que nos lleva este retiro de sanidad y este retiro de restauración. El perdón del Señor llega al nivel de que cuando tú estés en el cielo y si tú has abortado, eres responsable o consentiste, tu hombre o tu mujer abortaste, el perdón del Señor es tan profundo, es tan grande, es tan inmenso, es tan inmensurable, es tan eterno, es tan incomprensible, que no te va a reclamar absolutamente nada cuando estés ahí. Lo que sí quiere es que entiendas de qué tamaño y qué profundo es el perdón en la cruz. Eso es lo que el Señor quiere y ese es el propósito de estos retiros de sanidad, que bueno, Pao va a tocar varios otros temas que son importantes alrededor de esto, pero sí me tocaba a mí como decirles esto, ¿no? Porque sé que muchos, lo sabemos muchos aquí. Les digo, en esta iglesia de Aguascalientes yo nada más veía, porque teníamos como pentecostales, nosotros estábamos sentados en una mesa viendo a todos, ves que así, y era una U. Entonces, mientras pasaba el video el video que vieron de esto es el aborto, yo estaba de frente viendo,
viendo a la gente llorar. O sea, más del 50%, había muchísima, eran más de 100 personas estaban llorando. Más de 100 personas estaban llorando ahí. Y era una iglesia cristiana. Entonces, lo único que podemos hacer es correr a los pies de Cristo y hacer con nuestro testimonio sea una herramienta en las manos de Dios, sea una poderosa herramienta en las manos de Dios para ayudar a los demás. Entonces, pues bueno, ese es mi testimonio. No sé, espero que no se me haya olvidado nada de lo que yo quería decir. Una cosa rápido, sí. Y eso creo que también lo va a tocar Pau, pero nada más, porque yo no lo tenía tan claro hasta hace unas semanas. Cuando alguien llega y te pregunta, oye, quiero abortar, o estoy en problemas, estoy embarazada, ¿qué hago? Normalmente, o sea, la primera reacción es como cuando vas a llevar el evangelio, te vas a ir al infierno si no tal, ¿no? Lo primero que hay que cambiar un poco nuestra manera de reaccionar, más bien de responder. Cuando alguien llega y te dice eso, una respuesta que ahorita se me ocurre es: hermana o amiga o tal, lamento mucho la situación en la que estás. Siéntate, le ofreces algo de tomar, depende de dónde estés, la invitas o la llevas o te sientas o la calmas antes de decirle no abortes, vamos a la iglesia y vamos a darte el evangelio. Antes de decirle eso es: lamento mucho la situación en la que estás o entiendo tu situación, siéntate, toma algo, ¿no? Calma, o sea, como calmarla, y entonces empiezas a platicar. O más bien, no a platicar, sino empiezas a escucharla. Entonces, de eso se trata, porque ¿cómo nos salvó el Señor? ¿Diciéndonos cosas o escuchándonos? ¿No? El Señor nos salva cuando nosotros hablamos, cuando empezamos a confesar nuestro pecado, ¿no? Por eso el Salmo 32, como dice, ¿cómo empieza la sanidad en el Salmo 32? Te manifesté mi pecado, en el versículo 5. El Señor nos empieza a sanar primero escuchándonos, y luego nos dice: yo ya hice esto por ti, yo ya hice esto por ti, ¿no? Entonces, esa es una cosa que quería compartirles. Y bueno, pues creo que nada más, no sé si alguien, digo, con todo respeto, y si alguien quisiera compartir algo, decirlo, este es un buen momento. Si no lo quieren decir, también es un buen momento. Están sus pastores, hay gente que alrededor de ustedes con quien pueden hablar. Pero recuerden que sí son heridas y sí son cosas que el Señor quiere que tú veas y que el Señor quiere utilizar, porque estamos rodeados de gente que está lastimada, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias, hermano.